Taller Evangelio de Lucas. Características de la divinidad de Jesús. Lucas 5, del 1 al 11. El Evangelio de Lucas nos ayuda a conocer a Jesús. Primero porque ese es el propósito del escritor y segundo porque es lo que el Espíritu Santo se propuso al inspirarlo para que nosotros ahora lo conozcamos. Se ha escrito y hablado mucho sobre Jesús. No es posible definirlo con la razón humana y por eso se cometen tantos errores. Para conocer a Jesús debemos recurrir a las fuentes que Él mismo creó, su palabra, y eso es lo que nos disponemos a hacer en este estudio. El relato que abordamos hoy revela 5 atributos divinos manifestados en un hombre de carne y hueso. Según el texto, la multitud se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar las palabras de Dios. No solo le seguían por los milagros, sino también por sus palabras. En la sinagoga hablaba con autoridad. ¿Cómo no iba a ser cautivados por las palabras de Jesús? No eran palabras humanas, de un simple maestro rabino. Se trataban de las palabras de Dios, el Verbo hecho carne. Si ya es impresionante leer la Biblia, imagínate lo impactante que sería escuchar directamente de su boca esas palabras. Jesús era y es la fuente de la verdad. Ese es el primer atributo divino que encontramos. Sus palabras no son vulgares ni razonamientos lógicos, son palabras de vida eterna. Después de 400 años sin escuchar la voz de Dios a través de los profetas, Jesús debió ser un oasis en el desierto para aquellos que le escuchaban. Las palabras que Jesús enseñaba a la multitud desde una barca revelan el Evangelio, la buena noticia que trae esperanza. Cuando terminó de hablar, llegó el momento de atender a uno de sus futuros discípulos, Pedro. Jesús lo conquistó mostrándoles otros atributos divinos. «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar», le dijo Jesús a Pedro. Esto debió resultar extraño para el experimentado pescador, ya que la noche anterior no habían pescado nada. Las pescas se realizaban de noche, por lo que no tenía sentido lanzar las redes durante el día. ¿Qué sabía Jesús acerca de la pesca, siendo solo un aprendiz de carpintero? Pero aquel que hablaba a Pedro no era un ser humano común, era el creador del mundo. Jesús conocía el lugar exacto donde estaban los peces, algo que solo puede hacer alguien que lo sabe todo, es decir, alguien omnisciente. Pedro respondió: «En tu palabra echaré la red». Ojalá pudiéramos decir lo mismo cuando el Señor nos ordene hacer algo, no solo para atrapar muchos peces, sino para cumplir el propósito por el cual nos lo ha mandado. El hecho de que Jesús conociera el sitio donde estaban los peces muestra su omnisciencia, pero la cantidad de peces atrapados muestra su omnipotencia. Jesús no solamente creó el mundo, también lo sostiene. ¿Albergas alguna duda acerca del poder inagotable de Jesús? ¿Qué podría limitarlo? Pedro se dio cuenta de que estaba frente al mismo Dios creador del universo, lo que le provocó temor. ¿Qué otra opción tenía más que caer de rodillas ante él y adorarlo? Si Pedro podía ver a Dios, entonces Dios también lo veía a él, escudriñando cada rincón de su corazón, incluyendo sus secretos y pecados ocultos. Nada queda oculto ante Dios, y aunque pueda no ser un estorbo para nosotros, mientras no seamos conscientes de ello, al estar expuestos a la mirada del Señor, no hay otra posibilidad que arrepentirse, adorarle y esperar en su misericordia para recibir el perdón. Es en ese momento cuando realmente reconocemos quién es Jesús, como Pedro lo reconoció, con su poder en la sinagoga, reprendiendo al demonio, sanando a su suegra en su casa, sanando a los enfermos y ahora con la asombrosa cantidad de peces atrapados donde no había explicación humana. Estar en esa situación es estar en la posición en la que Dios quiere llevarnos. La respuesta de Pedro, lleno de temor y arrepentimiento, es característica de aquellos que están en la presencia de Dios. Ahora era el momento para que Jesús mostrara su misericordia. Aunque merezcamos morir y ser consumidos por su presencia, Él nos tranquiliza y nos anima, convirtiéndonos en sus discípulos. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dice Jesús a Pedro. ¿Quién puede resistirse a ese llamado sabiendo que no se trata de nosotros, sino de lo que Él hará a través de nosotros?
Él no busca personas preparadas, exitosas o satisfechas, sino que llama a los fracasados, aquellos que se reconocen inútiles, quebrantados o desahuciados. No es posible seguir a Jesús sin reconocer quiénes somos. Como Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La misericordia llevó a Pedro de la cobardía y el temor a convertirse en un pescador de hombres. Pedro y sus compañeros habían pasado sus vidas atrapando peces con el propósito de matarlos, pero ahora dedicarían el resto de sus vidas a atrapar seres humanos para darles vida. De esta manera, Jesús llamó a 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, a dejarlo todo y dedicar sus vidas al Evangelio. Aunque habían obtenido la mayor pesca de sus vidas, fueron llamados a abandonar su profesión y negocio. Y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. No dudaron en hacerlo porque habían estado en la misma presencia de Dios. No se trataba de un nuevo emprendimiento, sino de un cambio de rumbo, de muerte a vida. El Evangelio no es simplemente una opción más, algo que debemos agregar a las opciones de nuestra vida, un nuevo entretenimiento o una nueva asociación de amigos. Es un cambio radical. Ya no seguimos los intereses que creemos que necesitamos seguir, sino que ahora seguimos a aquel que nos provee y nos guía en este mundo hasta que Él venga por nosotros. Las personas que reconocen su condición pecaminosa y aceptan a Jesús como el verdadero Dios, quien es omnisciente, omnipotente, santo y misericordioso, son reconciliadas con Él. Él les perdona sus pecados, les libra del temor al juicio que el pecado trae consigo y los comisiona con la importante tarea de llevar el mensaje del Evangelio y guiar a otros hacia el reino de Dios. ¿Te consideras ya como pescador de hombres? Bienvenido al reino de Dios y al cuerpo de Cristo.